Bienvenidos y bienvenidas a esta entrevista realizada en el marco de Verano de Investigación 2025 por la Universidad La Salle, México. Hoy hablaremos sobre cómo construir resiliencia, prevenir desastres y cuidar la vida desde un enfoque ético, territorial y comunitario. Y lo haremos con una invitada que ha dedicado su vida profesional a esos temas, Diana Carolina Caicedo Enríquez, referente internacional en reducción de riesgos de desastres y representante de América del Sur ante la Junta Global de GNDR. Diana, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días para ustedes. Gracias de corazón, Paloma. Gracias. Jennifer. La verdad es un privilegio para mí poder estar aquí con ustedes compartiendo sobre un tema tan importante como la reducción de riesgo de desastres, máxime en una zona sísmica como lo son nuestras Américas. Para mí es muy importante poder compartir en esos escenarios de intercambio de conocimientos y de saberes de manera intergeneracional. Antiguamente eran espacios que no se daban, que eran aislados. Entonces para mí es muy bonito acercarme a las nuevas generaciones y poder compartir un poco de esa experiencia que me ha llevado a trabajar sobre la reducción de riesgo de desastres y el apoyo a las comunidades. Diana, para comenzar, ¿cómo definirías la reducción de riesgos de desastres? Bueno, yo comenzaría diciendo que hay que alejarnos de esa idea de que la reducción de riesgo de desastres es algo meramente técnico, ¿ya? La reducción de riesgo de desastres es una decisión política, es una decisión ética, es una decisión económica para poder salvaguardar la vida y también, obviamente, para poder fomentar el progreso de las naciones. Entonces, la reducción de riesgo de desastres de manera crítica debe ayudar a reducir las injusticias, debe ayudar a reducir las fallas estructurales que tienen nuestros sistemas y nos tiene que ayudar a tener una visión mucho más amplia de qué es la vulnerabilidad, de qué es la resiliencia y por lo tanto debemos sacarla del entorno técnico, de que lo vemos a veces quizás muy aislado de las ingenierías, de la geología y traerlo a una lectura mucho más comunitaria, mucho más aterrizada a las necesidades de las comunidades. Entonces, para mí la reducción de riesgo de desastres es un acto de amor y de escucha por parte no solamente de los estados, de los gobiernos, sino también entre comunidades, entre cooperación internacional y entre diversos actores que tienen que ver en la reducción de riesgo de desastres, porque cuando nosotros hablamos de desastres no solamente estamos hablando de los sismos, hablamos de muchas situaciones que se presentan a lo largo de la vida. Y, por ejemplo, ¿qué disciplinas, saberes o enfoques se involucran en este campo tan complejo y al mismo tiempo tan vital? Bueno, aquí en este tema confluyen muchos saberes. Vamos pasando desde la parte de la geología, de la geofísica, de la física, de la química, de las ingenierías, pero también llegamos nosotros a hablar de esa parte de la sociología, del derecho, de la contaduría, de la economía, porque todos los saberes ayudan a que las sociedades se puedan organizar mejor en el marco de la reducción del riesgo de desastres. Entonces creo que es importante que nosotros lo podamos ver desde diferentes enfoques y poderlo aterrizar en el trabajo comunitario y en la creación también de las políticas públicas que a veces dejan de lado algunas áreas, porque esa es otra de las críticas, que muchas veces la política pública se hace desde un escritorio, desde lo técnico, pero se olvida de lo comunitario. Entonces confluyen muchas áreas, muchos conocimientos e incluso la parte del conocimiento ancestral, que es muy necesario cuando nos hablamos de reducción de riesgo de desastres. Diana, y cuando hablamos de riesgos, no solo nos referimos a solamente los fenómenos naturales, ¿verdad? No, nosotros no nos referimos solamente a fenómenos naturales, nosotros podemos ver riesgos psicosociales, riesgos económicos, hay diferentes tipos de riesgos. Y lo que nos toca decir muy claramente es que los desastres no son naturales, que tenemos que empezar a cambiar esa lógica de pensar de que el sismo es natural y que eso es lo que nos destruye, que el huracán destruye a la comunidad de manera natural, que la creciente del río inunda de manera natural. No, o sea, eso no pasa. ¿Por qué ocurre que una inundación afecta a una población? Porque las poblaciones, por diferentes razones, especialmente por situaciones de vulnerabilidad, construyen al lado de las orillas de los ríos, porque no hay planes que contengan el crecimiento demográfico y la expansión de las ciudades de una manera organizada. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el tema de los sismos?
¿Qué pasa con las construcciones? Todavía nosotros tenemos casas de barenque, tenemos casas o construcciones que no son antisísmicas. Tenemos zonas de invasión donde lógicamente un deslave, un deslizamiento de tierra va a ocasionar pérdidas fuertes. Cuando uno va y visita, por ejemplo, las zonas más marginales de las ciudades, tú te das cuenta de eso. O sea, encuentras laderas con unas construcciones súper artesanales que claramente si hay un sismo, si hay una lluvia torrencial, si hay unos vientos fuertes, no van a aguantar. Entonces ahí vemos que los riesgos incrementan y que pueden ser de cualquier índole, ¿no? Y se unen además, porque por ejemplo estamos en una zona de ladera y una construcción, pero ¿con qué otro riesgo se une? Con un riesgo social, con un riesgo económico. Son personas muchas veces que no tienen los ingresos para poderse mover a una zona menos riesgosa. Entonces vemos cómo se entrelazan también este tema de los riesgos en diferentes escenarios. ¿Y qué tipo de amenazas consideras prioritarias desde una mirada latinoamericana? Bueno, desde Latinoamérica yo creo que los riesgos más graves justamente no son los visibles ni los mediáticos. O sea, partamos de allí. Están justamente en esas bases sociales estructurales. Tenemos todavía un tema de un racismo enorme, tenemos un problema también de xenofobia bastante grande. Aunque, por ejemplo, somos de tierras que somos de migrantes, aún tenemos ese tipo de problemáticas. También tenemos el tema del conflicto por las tierras que hay a lo largo de toda Latinoamérica. Creo que también es importante resaltar ese tema del extractivismo, de cómo nosotros hemos permitido que desde la conquista se sigan saqueando nuestros territorios sin ningún tipo de control, con un afán de tener pues más recursos económicos. ¿Qué pasa también? El tema de la desigualdad todavía se sigue heredando. Hoy en día seguimos hablando de que 2/3 de las mujeres están representadas en la población que no sabe leer ni escribir. Eso es terrible. Entonces, ahí nosotros vemos que seguimos replicando muchas circunstancias, seguimos teniendo pueblos con los desplazamientos masivos por diferentes factores. Hoy en día hablamos de desplazamiento también por cambio climático, además de los conflictos internos, además de la falta de oportunidad, incluso escuchando a muchos de nuestros presidentes cuando hablan acerca de la migración latinoamericana hacia los Estados Unidos, ¿qué dicen? O sea, las personas viajan a Estados Unidos a radicarse allá por necesidad. Pero ¿por qué hay la necesidad? Somos pueblos demasiado ricos. Entonces, son todo ese tema que confluye en la parte de la memoria, de la dignidad de los pueblos, que generan también esos riesgos. Entonces, el riesgo también está en Latinoamérica, en esa parte que nos lleva a luchar, a proteger la dignidad, a proteger lo que somos, a mostrar esa cultura, y eso es otro de los grandes riesgos que tenemos en la región. También aterrizándonos un poco más, cuando nosotros hablamos de esos riesgos políticos, nosotros hablamos mucho de temas de democracia. Yo vengo de, entre comillas, el país con la democracia más estable de América Latina, pero ¿cómo son nuestras democracias? Entonces todos los riesgos son los que tenemos en nuestra región y que se unen con todo el tema del cambio climático. Miren, o sea, hoy en día, por ejemplo, en México, los huracanes, esta temporada de huracanes que llegó la semana pasada con Eric, que sigue avanzando y que cada vez estas temporadas de huracanes son más tempranas, son más extensas. Entonces se unen como todos estos riesgos que confluyen con esa vulnerabilidad propia de nuestra región. Carolina, mencionas esta parte de que hay poblaciones vulnerables, a lo mejor en más de un sentido, ¿no? Con este riesgo económico y el riesgo de desastre, ¿no? ¿Qué es lo que tú propones o cómo les haces llegar a ellos esos mensajes tan importantes? Y otra, ¿qué alternativas tienen ellos siendo, bueno, que tienen justo este riesgo económico para cambiar esa situación? Bueno, ahí hay un punto muy importante y es cómo tú le llegas a la gente en comunidad. Y ese es uno de los grandes retos. Cuando nosotros leemos las políticas públicas, cuando nosotros como abogados leemos la norma, ¿qué pasa? Nos damos cuenta que la norma está escrita para abogados, por abogados o por personas que quieren conocer el derecho. Pero nosotros no podemos llegar con esa herramienta procedimental a las personas. O sea, yo no le puedo decir a la gente como tú tienes estas líneas de evacuación, estas rutas, usted llama aquí, llama acá. Cuando tú llegas a un territorio y en el territorio no hay agua potable,
en el territorio no hay energía, en el territorio obviamente no hay cobertura telefónica. Entonces, ¿tú cómo le llegas a la gente allí? Ese es como uno de las cosas cuando uno llega a territorio más complicadas. ¿Cómo le traduzco lo que está en la norma? Y ahí es donde empiezas a valerte de herramientas. Entonces, empezamos con la parte didáctica o muy metodológica de ver qué es lo que la gente interpreta de su territorio. Hay una historia muy bonita que pasa mucho cuando uno va a zonas de Colombia y ahí visita las comunidades y les dicen, mira, esta es una zona de riesgo, y la gente te dice, sí, ingeniera, doctora, como sea que te quieran decir, tenemos un montón de volcanes. Y tú dices, ¿cómo que hay un montón de volcanes? Entonces es una zona volcánica. Pues es porque la gente le llama volcanes a los deslizamientos de tierra. Entonces tú empiezas a entender esa lógica comunitaria, empiezas a entender la narrativa y a través de esa narrativa empiezas a traducir o darle a conocer a las personas las normas técnicas que hay. Y eso es lo maravilloso, porque gracias a eso, a esa llegada a los territorios, se generan esos sistemas de alertas tempranas comunitarios de manera artesanal y se generan las acciones anticipatorias y se generan los mapas de riesgo que impactan justamente en las comunidades porque son construidos a través de la cosmovisión comunitaria. Entonces, así llegamos al territorio, entendiendo las necesidades, no llegando a imponerle al territorio lo que llevamos, sino escuchando al territorio y creando con ellos qué es lo mejor que podemos aplicar de acuerdo a la cosmovisión que ellos tienen de los fenómenos. Qué interesante. Y claro, en México muchos recordamos los terremotos, bueno, a nosotros de 2017, pero también el de 1985 que fue muy fuerte. ¿Tú cómo lees estos eventos? Bueno, obviamente desde tu perspectiva, ¿y qué aprendizajes crees que nos dejan para fortalecer este tema justo de la resiliencia? Ok, primero yo quisiera decir que estos episodios que ha vivido México, que ha vivido Chile, que han vivido muchos países en grandes terremotos, nosotros lo tuvimos en los años 90 con el terremoto del eje cafetero. ¿Qué hemos logrado entender de esto? Estos son recordatorios que son bastante dolorosos, pero que nos llevan a entender lo poderosa que es la naturaleza y lo chiquitos que somos nosotros al lado de la naturaleza. Y entonces, en el marco también de esa pequeñez y de esa vulnerabilidad, porque, o sea, llega el terremoto, impacta a todas las comunidades, tenemos personas fallecidas de todas las clases sociales, eso nos lleva a ver esa vulnerabilidad social, a esa vulnerabilidad estructural y además a entender la falta que hay todavía de conciencia en los estados. O sea, yo creo que del 85 al 2017 pasaron muchos años, hubo una lección de aprendizaje, pero ¿qué pasa? Llega otro sismo y vuelve a agarrar a la comunidad en una situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque no hay tampoco unas ganas de generar la conciencia en torno a la reducción de riesgos de desastres. Entonces la reflexión siempre va enmarcada a eso, o sea, cómo nosotros podemos afianzar ese conocimiento en la reducción de riesgo de desastres, cómo hacemos que las comunidades sean menos vulnerables y cómo podemos lograr que cuando vuelva a ocurrir otra situación de estas, que puede ocurrir en cualquier momento, estemos lo mayormente preparados para esto. Entonces seguimos viendo con tristeza que pese a estos episodios, América Latina no invierte muchos recursos en el tema de prevención. Cuando nosotros en el 2024, en diciembre, el 5 de diciembre, en San Cristóbal de las Nieves, hacía la evaluación de los sistemas de alerta temprana de la región, encontrábamos que estamos atrasados. Entonces, la reflexión va en eso, o sea, ¿qué aprendizaje nos deja? Ahorita son 40 años que se van a cumplir del sismo del 85, y cuáles son las reflexiones que ha dejado a las instituciones, a la comunidad, a la cooperación internacional. Y creo que ahí lo uniría un poco con el tema quizás del ejemplo de Japón, que ha sido fuertemente afectado constantemente por sismos y por diferentes fenómenos naturales. Pero ¿qué pasa con Japón? Le invierte recursos. Y ellos tienen una lógica muy bonita, que es que por cada dólar que usted invierte en prevención, se ahorra $15 en prevención, en recuperación. Y eso impacta económicamente, pero también impacta en vidas.
Entonces, ¿qué pasa si yo llego y miro la temporada ahorita de huracanes, me anticipo a ella como estado, tomo las medidas de prevención? Cambia la lectura. Entonces, esa es como la importancia de estos escenarios, de estos episodios dolorosos, sí, pero que deben darnos la lección de cómo mejorar como comunidad. Y quizás América Latina, al ser una de las regiones más afectadas del mundo en temas de desastres, pues tomar conciencia y cambiar la lógica, meter más inversión. Porque bueno, en la región, el país que más está invirtiendo y que más está en vanguardia es Colombia, en temas de reducción de riesgo de desastres. Entonces, nos toca ir avanzando más, mejorar los sistemas de alertas tempranas, hacer que esas alertas lleguen a la comunidad, que las personas de todos los niveles sepan evacuar, sepan dónde está el lugar seguro donde se pueden resguardar, sepan qué hacer ante una situación como un sismo. Carolina, también nos interesa saber un poco más de tu desarrollo profesional y pues de ti, ¿no? Platícanos un poco de qué manera te involucraste en este campo. A lo mejor si recuerdas alguna experiencia o territorio que te haya marcado y que te haya reafirmado en este camino. Bueno, ¿cómo comencé en la reducción de riesgo de desastres? Yo nací en las faldas de un volcán activo, el volcán más activo de Colombia, que es el volcán Galeras. Entonces, desde chiquita yo cargaba mi escarapela con mis datos personales, mi kit de emergencia en mi bolso, estábamos hablando cuando estaba en jardín, y siempre nos enseñaban cómo evacuar. O sea, siempre era cómo evacúas, si hay fumarolas y no sé qué, y tienes que llevar tu agua y tienes que hacer esto. Entonces, siempre estuve marcada en ese contexto. Luego, cuando tenía 6 años, empecé mi vida en el movimiento Scout y empecé el tema del servir, del aprender y del de ser responsable con la naturaleza. Entonces, cuando llegué al mundo del derecho, me di cuenta que el derecho tiene una parte muy bonita, pero muy olvidada, que es la parte social. Nosotros nos quedamos mucho en la parte técnica, en el leer el código, en recitarlo, en ser unos procesalistas lo más guau del mundo, pero nos quedamos en eso sin ver el impacto que tienen las normas en las personas. Entonces, empecé a hacer esos acercamientos con las áreas mucho más sociales, también en el marco del conflicto armado colombiano, que se ha prestado de manera maravillosa para aprender mucho de derechos humanos, de justicia restaurativa, transicional y demás. Entonces empecé a ver como esos otros escenarios y me empecé a involucrar mucho con el tema ambiental, empezando por el tema de la protección de los derechos de los animales. Y entonces ahí empiezo, además porque, bueno, yo también soy víctima del conflicto armado colombiano y empiezo a entender que hay riesgos de diferentes tipos, que hay situaciones que nos generan unos estados de vulnerabilidad y de que hay unas necesidades que atender. Entonces empiezo a explorar un campo quizás un poco inexplorado, que era liderar procesos de juventud en temas ambientales y de cambio climático desde un enfoque de las ciencias sociales, económicas y administrativas. Entonces empiezo a trabajar mucho ese tema y en razón de eso termino siendo invitada a un espacio de conversación y de construcción en temas de reducción de riesgo de desastres en Asunción, Paraguay, donde yo era muy chiquita y estaba sentada al lado de gente con experiencia enorme a nivel de Latinoamérica, pero enorme, es enorme, que son mis maestros y mis maestras. Y digo, caray, sí, necesitamos involucrar más a los jóvenes en esto. O sea, los jóvenes tienen que empezarse a conocer la reducción de riesgo de desastres. Y así es como llego con esa tarea enorme, regreso a Colombia con la tarea enorme de seguir involucrando más a las juventudes y empezamos a trabajar mucho en tema de reducción de riesgo de desastres, en tema de las acciones anticipatorias, en tema de los proyectos de primera línea, de visión de primera línea. Empezamos a aportar ya desde esa visión de, bueno, vamos a construir proyectos, vamos a construir programas con cooperación internacional, entonces cómo impactamos a las comunidades, cómo hacemos la tarea de la evacuación, cómo le enseñamos a los niños en temas de reducción de riesgo de desastres. Es una apuesta, por ejemplo, bellísima que la estábamos compartiendo hace poco también con las personas de Filipinas, que la tienen divina, donde ellos enseñan a los niños desde muy chiquitos qué hacer ante X o Y desastre y generar entornos seguros. Entonces, todo eso me llevó a
a trabajar en torno a la reducción de riesgo de desastres y unirlo con el derecho. Aunque suena un poco distante, pero no es distante. Oye, Caro, y hablando de justicia territorial, ¿podrías contarnos un poco de cómo se articula esta noción con la construcción de resiliencia comunitaria? Ok, sí. Nosotros cuando hablamos me preguntabas de la experiencia antes y se une un poco con el tema de la justicia territorial. Y bueno, quisiera empezar con la experiencia y la quisiera enmarcar en dos. La primera, me impactó mucho cuando visité la Unión Salvador y caminaba con unas temperaturas como de 40 grados, derritiéndome, pero caminaba en una comunidad que había sido construida como una invasión. Y me impactaba porque yo veía a la gente cómo trabajaba su tierra, cómo tenían sus animales y cómo a través de esa situación de vulnerabilidad salían adelante. O sea, completamente desprovistos de todas las condiciones del Estado. Teníamos un proyecto muy bonito, GNDR allí, que justamente les llevó el alumbrado público a través de un proyecto con USAID. Eso me pareció muy bonito, pero lo que más me impactó fue ver cómo ellos colocaron a producir tierra roja, que se supone que es tierra que no es cultivable. Entonces, esas ganas de la gente de sacar, de producir, de tener tu consumo diario, tus mangos, tus piñas, porque no era un cultivito nomás, era un montón, porque me llenaron de frutas, me impactó. Y yo dije, si la gente es capaz de sacar frutos de tierra que se supone que no es cultivable, es capaz de hacer muchas cosas otras. Y eso a mí me impactó y me motivó mucho a seguir trabajando por las comunidades y también ver a las mujeres allí, muy empoderadas y muy apoderadas de su territorio. Y entonces muchas veces decían, no es que la mujer se quede ahí en la casa con la lectura de que obviamente estamos en una sociedad, Latinoamérica es muy machista todavía, que la mujer se queda allí, pero la mujer se queda allí también aportándole a su territorio. La mujer era las que más hay en el territorio. Las líneas de evacuación, qué hacer, o sea, las que van y hacen las diligencias ante el Estado. Entonces era maravilloso ver eso. Me encantó ver esa organización. Y la otra experiencia fue justamente en el municipio donde es mi papá, que es un municipio del nororiente de mi departamento que se llama el municipio de Ancuya. Cuando el municipio se estaba cayendo, se estaba hundiendo literalmente por la ola invernal, pues, ¿qué hicimos? Nos unimos los jóvenes y empezamos a trabajar en buscar la manera de hacer llegarles a ellos donaciones para ayudarles a mitigar un poco, ¿no? Habían perdido sus cultivos, tenían todas sus vías de acceso vueltas nada, y lo que nosotros trabajamos fue justamente para poder llevar las ayudas, y no solamente momentáneas, sino empezar a trabajar en qué hacer cuando Ancuya vuelva a pasar esta situación. Entonces, esa organización social nos lleva a hablar de esa justicia territorial, que es cómo la apropiación del territorio, cómo las comunidades también crean esos entornos de justicia y de resiliencia a través de los saberes ancestrales, a través de todo lo que ellos hacen dentro y que nosotros muchas veces desconocemos. Entonces la justicia tiene que llegar también a los territorios, tiene que ayudar a través de la resiliencia, y como lo he dicho en varios escenarios, no solamente es generar una resiliencia que sea de resistir más, sino una resiliencia de justicia social, de una co-creación comunitaria que nos permita pues avanzar en los procesos y que los territorios lógicamente crezcan, y no en un marco de diferenciación y desigualdad, porque a mí me parece una cosa muy fea. Nosotros cuando hablamos en Colombia de los municipios de quinta categoría, de sexta categoría, o sea, uno dice, bueno, es porque es un municipio chiquito, porque le llegan pocos recursos, pero a mí eso me parece tan feo cuando nos referimos a un municipio así. Entonces creo que todo eso hace parte de la justicia territorial, de la apropiación de ese conocimiento de los territorios y de cómo llegamos a ellos. Ok, qué interesante. Caro, una de tus líneas de trabajo ha sido transversalizar el enfoque de género en la gestión de riesgo. ¿Qué implica esto en la práctica y por qué es crucial? Bueno, la verdad el tema del enfoque de género es supremamente esencial, porque los desastres
no impactan a todas las personas por igual. Entonces, cuando uno va y mira a las mujeres, la mujer es la que muchas veces la última en salir ante un desastre. ¿Por qué? Porque tiene el rol de cuidadora. Tiene que ayudar a sacar a sus hijos, tiene que ayudar a sacar a la persona que está cuidando a sus papás y es la última en evacuar. Por ejemplo, la mujer también llega a los lugares donde se llega, se fue la palabra, llega bueno, o sea, sean como los refugios. Okay. No, se me fue la palabra técnica, pero llegan allí y son las que sufren violencia sexual, violencia de pareja. O sea, entonces desde esa mirada ve la reducción de riesgo de desastres con un enfoque de género supremamente importante. Por eso el plan de acción de género que complementa el marco de Sendai, que es el marco rector de la reducción de riesgo de desastres para los años 2015 a 2030, pues nos lleva a poner de prioridad esta parte. Y de prioridad como generando herramientas, dando recursos, educando a las ciudades, a los ciudadanos sobre el tema de reducción de riesgo de desastres. Entonces esa agenda es supremamente importante, es súper vital, porque las mujeres estamos sobrerepresentadas en la pobreza. Somos más vulnerables, somos las últimas en salir. Muchas veces el 63% de las mujeres no tiene acceso a internet. Como les decía, 2/3 partes de las personas que saben leer y escribir son mujeres. Entonces una mujer no puede acceder fácilmente a una alerta, no puede acceder fácilmente a un mensaje de texto, a ver las noticias, a saber que hay una creciente de río, o sea, no puede. Entonces hay que verlo desde ese enfoque diferencial. Ya hoy en día no solamente hablamos del enfoque de género, sino también de un enfoque interseccional donde hablamos de juventudes, de adultos mayores, porque impactamos de manera diferente las vulnerabilidades. Es por eso que en el año 2021, gracias al apoyo del gobierno canadiense, se constituye la Red Latinoamericana de Caribe de Mujeres para la Reducción de Riesgo de Desastres, justamente el 13 de octubre, y empezamos a trabajar mucho en ese tema de visibilizar lo que están haciendo las mujeres en el territorio. Hoy hablamos de casi 1.700 mujeres en toda la región que estamos en la red y que trabajamos desde nuestras áreas en la reducción de riesgo de desastres. Y también vemos cómo ahorita en la plataforma que tuvimos, en la plataforma global en Suiza, se empezaron a afianzar más esos lazos del enfoque de género. Y vemos con alegría que América lleva la batuta en el tema a nivel mundial y que Asia del Pacífico, Asia Central quieren replicar nuestros ejercicios. Entonces el tema de género es súper importante, aunque no pareciera, pero es clave en la reducción de riesgo de desastres, porque si nosotros queremos reducir los riesgos de desastres, lo tenemos que hacer sin dejar a nadie atrás. Eso es lo más importante. Entonces las mujeres están convocadas a esta conversación. ¿Y crees que nos podrás compartir alguna historia o experiencia que haya sido significativa para ti en este sentido? ¿Con mujeres? Ajá. Sí, claro, o sea, la verdad creo que las mujeres con las que puedo trabajar y que he conocido son maravillosas y me han dado unas lecciones súper claves. Creo que una de las que más me ha impactado ha sido la vida y obra de una mujer que se llama Graciela Salaverry, que es una uruguaya excepcional, a la que quiero muchísimo y admiro un montón. Y es una mujer que trabajó toda su vida con gobierno, con la parte muy administrativa, pero que es meteoróloga y se ha dedicado a generar su propia organización con su esposo, muy familiar, que se llaman Amigos del Viento, y están trabajando en llevar el conocimiento de reducción de riesgo de desastres a los territorios a través de un programa que se llama Epicentro, que hay también aquí en México, pero allá en Uruguay lo maneja Graciela, y llegan a los territorios, visitan territorios. Entonces a mí la historia de ella como mujer me impacta porque toda su vida ha estado en el curso de la reducción de riesgo de desastres. Entonces esa parte me impacta mucho, y también me impacta, por ejemplo, las historias de cuando nosotros vamos al territorio y nos encontramos con la mujer que pudo sacar a sus hijos
del derrumbe, que pudo rehacer su vida, o sea, también me impacta. Y la mujer que a mí más me ha impactado, la verdad, ha sido Omaira Sánchez, quien falleció en Armero en 1985, en noviembre, cuando fue la catástrofe de Armero tras la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Y me impacta mucho porque yo no nací en 1985, pero todos los años veo todos los documentales que se hacen en torno a la tragedia y veo a Mayra resistiendo, una niña de 13 años que estaba enterrada hasta esta parte de su cuerpo, hasta el cuello, y que sabía que iba a morir y que debajo de ella estaban sus mamás, sus papás, toda su familia, y que no hubo manera técnica de poderla sacar, y que el país y el mundo entero vio a Mayra cómo se iba a pagar. Entonces a mí me impactó mucho y por eso creo que es importante entender que los desastres no nos impactan a todos por igual y que las mujeres lastimosamente somos parte de un grupo de vulnerabilidad bastante fuerte y que pues toca seguir trabajando en ese tema. Claro, qué fuerte. Sí, siento que más, bueno, de lo que mencionas, de este caso en específico, siento que también algo que duele mucho es la impotencia de ver cómo era algo que ya no se podía hacer nada al respecto, ¿no? O sea, que simplemente quedaba esperar sin poder hacer nada, ¿no? O sea, como esa, pues sí, o sea, la impotencia de decir, teníamos todo para evitar esto y pues se acabó así, ¿no? Y se tuvo todo, o sea, la verdad es que se tuvo todo. El gobierno pudo evacuar. Hoy hay una ley que acaba de ser aprobada en el Congreso, que vuelve a Armero un lugar cultural para reconstruir esa memoria, pero nos deja esa deuda, ese vacío, y cada año nos decimos, bueno, habría tecnología que podríamos traer de no sé dónde para haber sacado a Omaira de ahí, pero en el momento tampoco había tecnología y tampoco había unas políticas de prevención de riesgos de desastres. Esa también es una de las deudas y de los avances que tenemos lastimosamente tras un desastre. Claro, cambiando un poquito de tema, ¿qué papel tienen los saberes locales y ancestrales en la reducción de riesgos? La verdad es una parte complementaria supremamente enorme, porque quizás lo que hablábamos un poco antes, cuando nosotros hablamos de el Caribe, su parte raizal, y llegamos a la parte nuestra continental y llegamos a nuestras comunidades indígenas, justamente una manera de ver los riesgos desde otra perspectiva. Cuando tú trabajas en territorio, esos saberes son complementarios y son supremamente necesarios, porque nos hacen comprender la cosmovisión del mundo, entender lo que nosotros en Sudamérica llamamos la Pachamama, también desde otra perspectiva, y nos ayuda mucho a ampliar el conocimiento, y creo que no lo tenemos que ver como algo aislado, sino como algo que es necesario y que deberíamos poner también sobre la mesa, robustecer nuestras políticas entendiendo esos saberes ancestrales. Y creo que no solamente en reducción de riesgo de desastres, sino en todo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Colombia hoy hablamos de una ley de parteras para darles a las mujeres que se han dedicado a ser parteras pues las condiciones dignas de su profesión, y creo que lo mismo debería pasar acá, porque ellos han convivido con las amenazas, las conocen desde otra manera y las han podido sortear también desde un contexto diferente. Entonces hay mucho que aprender de las comunidades y creo que el saber ancestral es supremamente necesario, máxime cuando nosotros nos debemos en gran parte de esos saberes ancestrales. ¿Y cómo crees que se puede dialogar desde lo técnico sin invisibilizar estos conocimientos? Yo creo que tiene que hacer un diálogo como algo que a mí me gusta mucho. Me encantan las cosas horizontales, no jerarquizadas. Entonces tiene que ser un diálogo respetuoso y horizontal, donde ambas partes entiendan la necesidad y la importancia de la coexistencia de los dos en el mismo contexto. Entonces eso implica escuchar, tener la apertura y tener una conversación que nos permita materializar esa unión, trabajar en una común unión, entendiendo que nadie va encima de nadie. En el movimiento Scout tenemos un brindis muy bonito que dice ni más que tú ni menos que tú, siempre iguales. Entonces aplicar eso en este contexto de conversación.
Ok. Y con respecto a esto, ¿hay alguna experiencia que te haya marcado? ¿Con el tema ancestral? Ajá, con el tema ancestral. Sí, la verdad es que yo hago parte de un territorio que tiene mucha influencia indígena y afrocolombiana. Y, por ejemplo, nosotros tenemos el tema de la experiencia del volcán Galeras en alguna época también en los años 80, cuentan que estaba muy activo. Entonces, ¿qué pasa? Se unen como todo ese saber ancestral en torno a la parte indígena, la alabanza a la Pachamama y la parte también religiosa católica, ¿no? Que es muy fuerte en mi ciudad, la ciudad teológica de Colombia, tenemos la mayor cantidad de iglesias. Y hay una historia que dice que el obispo va y lanza desde un helicóptero estampas de la Virgen de Mercedes, que es nuestra patrona, a la boca del volcán y que el volcán se calma. Esa es, por una parte, una de esas historias que une esa parte ancestral, espiritual. Y la otra, que me quedaría imposible no hablar si hablamos de tema de reducción de los desastres unido con espiritualidad, es el milagro eucarístico que ocurrió, si mal no recuerdo, en 1906, en Tumaco, donde venían las olas, iba a haber un tsunami, y el obispo de Tumaco sale con el Santísimo y se lo pone a la ola y la ola se detiene. Es el milagro eucarístico que tenemos en Colombia, que fue justamente estudiado por el primer santo que vamos a tener en la Iglesia Católica Millennial, que es Carlos Acuti, un joven que murió de 16 años, nació en el 91 y que se dedicó a estudiar los milagros eucarísticos. Y él habló de este milagro y eso nos une con esa parte ancestral. Ahora también, cuando nosotros tenemos el tema de las temporadas de lluvias, las comunidades indígenas hacen sus cantos, hacen sus ritos para que no sean tan fuertes las lluvias. Y eso es algo que nos une también con esa parte espiritual. Claro. No yendo tan lejos en mi experiencia, por ejemplo, en el movimiento Scout, cuando nosotros salimos de campamento, hay unos temas también místicos de pedirle permiso a la tierra donde vamos a acampar para poder evitar algunas circunstancias. Entonces, son experiencias que a uno lo marcan y que realmente uno cree en toda esa mística que rodea el mundo. Sí, siento que también son temas que aunque incluso haya gente escéptica y todo, o sea, al final todos lo tenemos como a lo mejor un poco interiorizado, ¿no? En nuestras culturas, porque acá en México, ¿sí o no, Paloma? O sea, también empieza a llover un montón. Ay, clava un cuchillo en la tierra para que pare la lluvia, sí, o claro. ¿Qué otras cosas, no? También como de pedirle permiso al mar antes de meterte. O sea, son cosas como muy así que pues al final siento que pues también traemos desde mucho antes, ¿no? Claro. Y se nos hacen de lo más natural. Claro, y justo vienen de generación en generación, de que mi abuelita decía tal y a veces sin investigar, simplemente por costumbre. Exactamente, claro. Yo no la sigue replicando, o sea, sí. Es como el tema de que si yo no llevo el paraguas en el bolso va a llover, o sea, es algo así como que uno dice la ley de Murphy, o sea, claro. Todas esas cosas pasan. Y hay historias que dicen, bueno, si usted no hace el rezo y no hace tal cosa antes de esto, pasa. Y la verdad, yo prefiero evitar. Sí, yo no quiero probar si efectivamente me va pasando. Yo prefiero hacer todo lo que me digan, lo hago con el mayor respeto. Lo hago y eso es lo lindo cuando tú visitas comunidades. Porque cada comunidad te lleva a eso, ¿no? Cómo ellos entienden y lo que tú tienes que hacer, el proceso, o sea, yo no lo veía así tan cercano hasta que uno empezó a visitar territorios y, por ejemplo, te pasa que llegas a una plaza de un municipio y te dicen, señor, usted no puede estar allí porque es que eso es territorio sagrado. Y uno, ¿cómo que es un territorio sagrado? ¿Sí? Una plaza. Y sí, tiene su mística y su respeto y uno lo respeta y ya, independientemente de la religión o de lo que sea, lo haces. Nosotros ahorita teníamos en Semana Santa en Nariño, tenemos justamente la semana enmarcada en la religiosidad y la espiritualidad. Entonces, cuando hablaba justamente con la directora de turismo departamental, me decía, no, es que yo lo quería enmarcar en los dos, porque no nos podemos quedar únicamente en la visión católico-cristiana, sino también en el tema espiritual.
que hace parte de nuestras comunidades indígenas, que hace parte de nuestra comunidad afro. Entonces, es ese todo que nos lleva a entender un montón de situaciones que a veces a través de la lógica humana no la alcanzamos a comprender. Claro. También recientemente fuiste elegida como representante de América del Sur ante la Junta Global de GNDR. ¿Cómo asumes este rol y qué prioridades te inspiran? Bueno, la verdad es un rol que asumo con mucho honor, con mucha responsabilidad, que además mi antecesora en el cargo es Graciela, quien les contaba de Uruguay, con una trayectoria enorme en reducción de riesgo de desastres. Yo llego siendo muy joven, creo que soy como de la cabeza más joven que tenemos en las regiones, en la Junta Global además. Entonces es un reto grandísimo. Claro. Es grande porque tú miras el tema, soy mujer, soy latinoamericana, soy abogada, soy contadora, ¿qué voy a hacer? Entonces empiezo a priorizar en el marco de la escucha. O sea, me encanta a mí saber qué está pasando en América del Sur. A mí me fascina hablar con mis puntos focales de Perú, de Bolivia, de Colombia. Me encanta hablar de esa parte que viene atrás, de hablar con Graciela, hablar con Gloria Branchi, que es otro referente en Argentina, y empezar a explorar qué más pasa, ¿no? O sea, con un compromiso de la región. O sea, una de las grandes cosas que a mí me impactó cuando yo recibí es que cuando yo conocí GNDR teníamos muchos puntos focales. O sea, casi toda América del Sur teníamos puntos focales. Pero ahorita tenemos en Argentina, en Perú, en Bolivia y en Colombia. Entonces me pregunto, ¿qué pasa? Entonces empiezo a buscar la participación, qué está pasando con las organizaciones en los países en temas de reducción de riesgo de desastres, porque ya no estamos tan activos en la red. ¿Qué está pasando? ¿Qué nosotros podemos aportar como red? Entonces es como ese compromiso con las comunidades, con las voces, empezar a entender. Ahorita tuvimos el encuentro nacional en Medellín, justamente hablando de sistemas de alerta temprana, y me gustó mucho que tenemos una red nacional de jóvenes de reducción de riesgo de desastres en Colombia. Me gustó mucho ver mujeres y mujeres afro, mujeres indígenas sentadas hablando de reducción de riesgo de desastres. Pero también me hace cuestionarme qué está pasando en Brasil, qué está pasando en Paraguay, qué está pasando en Uruguay, qué está pasando en los países que no los tuvimos. Y uno de los lugares más difíciles para tener concentración ha sido México. En GNDR normalmente en México no han tenido puntos focales y son de los cuestionamientos que uno se hace en el marco de qué está pasando con la sociedad civil en la reducción de riesgo de desastres. Ahora, ¿qué me motiva mucho? Nosotros, GNDR acaba de recibir en la plataforma global el premio Sasakawa de reducción de riesgo de desastres. ¿Esto qué significa? Es un premio que dan las Naciones Unidas de Reducción de Riesgo de Desastres con el fin de visibilizar las grandes experiencias en torno a la resiliencia, al cambio climático, el compromiso. ¿Y eso qué nos muestra? El compromiso que tiene GNDR, el compromiso que tienen nuestras organizaciones con las comunidades y con los territorios. Entonces ahí vemos que no se queda en esa parte superficial, sino que tiene que impactar, que tiene que bajar. O sea, que nuestras organizaciones tienen que saber qué es este premio, por qué no lo hemos ganado y qué tenemos que seguir para seguir impactando de manera positiva en el mundo y ser referentes en las comunidades a través de la consecución de resiliencia en la reducción de riesgos de desastres. Entonces, el reto es grande, máximo ahorita que el tema de los recursos son bastante escasos, que las necesidades son enormes, que el mundo está en una crisis, multicrisis, porque tenemos crisis de todos los lados, económicas, sociales, políticas. Entonces nos toca garantizar justamente que las voces de los pueblos, de las comunidades, de las mujeres, de los niños sean escuchadas. Entonces, ese es el reto y esa es la labor que en mi caso ahorita como parte de la Junta Directiva, como representante de América del Sur, estoy llevando a cabo, fortaleciendo esos lazos en la comunión, en esa parte interseccional, en ese trabajo mancomunado, pero siempre de la mano con todas las organizaciones que hacen parte de GNDR. Claro. Y Caro, desde tu experiencia en la región, ¿qué avances destacarías y qué retos crees que sigan pendientes para fortalecer justo esta reducción de riesgos de desastres desde una perspectiva de justicia y equidad?
Bueno, yo creo que tenemos unos avances significativos. Uno de ellos es el tema de tener un enfoque interseccional ya en la conversación. Nosotros ya, como les decía, no hablamos solamente de reducción de riesgo de desastres, sino que hablamos del grupo de mujeres, grupo de jóvenes, grupo de personas con discapacidad, grupos de comunidades indígenas. Entonces ya hemos pasado a una conversación más fluida, más incluyente, más interseccional. También veo que hay un empoderamiento de las nuevas generaciones y veo también algo muy importante, y ese compromiso de los estados en unirse con el trabajo social. Creo que eso también ha sido clave. Justamente la semana pasada tuve la oportunidad de poder estrechar con la Ciudad de México nuestro primer observatorio de género de reducción de riesgo de desastres comunitario. Entonces eso muestra el interés de los estados de avanzar en diferentes temas. También veo con mucha alegría que los presupuestos de las naciones nos están quedando solamente en algo muy chiquito de post-desastre, de atender el desastre, sino que le está apostando a la parte de la prevención. Entonces eso también lo veo como con mucha alegría. Sigue habiendo el tema de el caso escandaloso que pasó en Colombia con los recursos de la Unidad Nacional de Reducción de Riesgo de Desastres, el tema de la corrupción que nos permea a todos los países de América Latina y los grandes retos que como regiones seguimos enfrentando, ¿no? O sea, yo creo que a mí me impactó mucho en el tema de derechos humanos, también en El Salvador, cuando visité la Catedral de El Salvador y visitaba justamente la tumba de quien fue obispo de El Salvador en los años 80 y que fue asesinado con un tiro justamente en el corazón cuando estaba en la homilía, que era Romero, el obispo Romero. Y me impactó mucho porque creo que todavía nos sigue faltando ese tema de llegar a las comunidades a través de ese trabajo de base, entendiendo y escuchando las voces, y eso es lo que me evocaba, por ejemplo, ver la tumba de él, conocer su historia y aprender un poco de su legado desde por qué es el santo de América. Wow. Entonces son cosas muy bonitas cuando aprenden el oficio, pero ahí vamos con los retos. Okay, sí. Claro, como tú mencionabas antes, hoy enfrentamos desafíos interconectados, ¿no? Como el cambio climático, la migración forzada y la desigualdad. ¿Qué papel juega la RRD ante estos grandes retos? Bueno, yo nací en el corazón de la cordillera de los Andes, en Colombia. Nací en las faldas de un volcán. Entonces, yo creo que eso me hace reflexionar mucho de los territorios llenos de vida, de tradición y de los retos, ¿no? Entonces, creo que es fundamental, primero, tener un tema, y es que justamente ver que hay un montón de situaciones y hay un montón de desafíos que cada día se van incrementando más, pero que nosotros tenemos algo muy importante, y es que debemos estar prestos para servir. Nosotros en el movimiento Scout te decimos, en mi caso y actualmente como dirigente, nuestro grito es estar siempre lista para servir. Entonces, estar lista para poder aportar desde donde nosotros estemos a esos retos, a menguar lo que está pasando en el mundo y a ver que justamente hay unos desafíos que lógicamente se van interconectando. Hoy justamente estaba reflexionando sobre el tema de la migración. O sea, antiguamente, ¿por qué las personas migraban? Porque lógicamente habían sequías, habían lluvias y te hacían cambiar de territorio a otro para poder, ¿no? O sea, cuando nosotros no estábamos en un contexto de sedentarismo. Ya luego vemos que seguimos migrando por necesidades y a veces pensamos que la necesidad era económica, pero nos damos cuenta que seguimos teniendo temas, inundaciones que obligan a la gente a salir de sus territorios. Tenemos periodos de sequía, el año pasado fue uno de los años más calurosos. Entonces la gente tiene que migrar por diferentes circunstancias y todo va interconectado. O sea, el cambio climático ha impactado en que tengamos este tipo de situaciones, que de un momento a otro tengamos al norte del mundo un periodo de verano más frío y otro año mucho más caluroso, o un invierno caluroso y otro año muy, muy frío. Entonces creo que todo eso lleva a que se interconecten las situaciones. Las decisiones políticas también impactan de manera directa, la parte económica también nos impacta, porque no es lo mismo reducir desastres
con recursos hacerlo sin. Entonces creo que todo eso se va interconectando y son los desafíos que debemos enfrentar y que tenemos que tener una lectura de mundo, pero también creando desde lo local para impactar en lo global. Claro. Oye, Caro, ¿y qué mensaje le darías a las juventudes que queremos realmente involucrarnos desde ya en estos procesos que nos platicas? Yo creo que lo más importante es no pensar en una validación externa. Yo creo que es clave entender que desde donde nosotros estamos haciendo, estamos cambiando el mundo. Parece que no, pero realmente luego tú vas y miras con el pasar del tiempo lo que hiciste en tu juventud y te das cuenta que impactaste. Entonces la idea es que los jóvenes se arriesguen, sueñen, vivan, sepan que los sueños se cumplen, aunque a veces es difícil cumplirlos, pero se cumplen, esa es la realidad, que las cosas las tenemos que hacer con amor y que hay temas que parecen distantes, pero no lo son. O sea, nosotros acá, a mí en México me han tocado un montón de simulacros de evacuación, entonces la reducción de riesgo de desastres no es algo ajeno. O sea, hablamos de ayer que estaba inundada la zona sur de la ciudad, entonces no es algo ajeno. Entonces nosotros como jóvenes, bueno, ya no soy tan joven, Así es. pero los jóvenes tienen que estar en esa conversación a nivel mundial, se tienen que integrar. Entonces mi invitación es hagan parte de las redes. Miren, UNDRR tiene una red de jóvenes, así como tiene la red de mujeres y una red de jóvenes buenísima, que ha estado produciendo, que capacita, que nos muestra muchas cosas a los jóvenes que me parecen valiosísimas, que se integren, que generen sus organizaciones, que trabajen desde la base, que vayan a las comunidades y que miren las necesidades de las comunidades. Nosotros, por ejemplo, en pandemia, cuando estaba joven y hacía parte de organización de joven, por ejemplo, promovimos el trueque humanitario. Y era que teníamos un municipio que producía zanahorias, teníamos otro municipio que estaba produciendo papas, y ambos municipios tenían llenos, el uno no podía sacar sus zanahorias y el otro no podía sacar sus papas. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, a nosotros se nos ocurre un día, estamos así charlando, junta directiva de la organización, ¿qué hacemos? Pues contratemos unos buses y que lleven las zanahorias a los de las papas y así intercambien, y entre todos empezaron a tener su canasta familiar sin necesidad de exponerse y sin necesidad de desperdiciar sus productos. Y miren, o sea, de una conversación tuvimos una idea enorme. Generamos también, por ejemplo, los comedores para perros y gatos en la ciudad durante pandemia. Entonces uno salía y se ponía su trajecito y generaba la comidita para ellos y teníamos las donaciones. Entonces vale la pena soñar, vale la pena educar, vale la pena arriesgarse. Y hemos estado en temas así también más académicos. Por ejemplo, cuando fue la reforma tributaria en Colombia del año 2021, nos pusimos la camiseta a salir a la calle y a capacitar a la gente, a enseñarle que era una reforma tributaria, cómo nos impactaba el IVA. Entonces, esas cosas se pueden hacer. Miren, la Constitución Política de Colombia del año de 1991 se da gracias al movimiento estudiantil. Entonces, las bases juveniles y los estudiantes han transformado el mundo. Entonces, mi invitación es a eso, a trabajar y transformar el mundo y no pensar que nada es imposible, sino que se puede hacer, máxima en la juventud, que es la etapa donde más sinergias se pueden unir. Claro, gracias. Caro, de verdad que ha sido un gusto platicar contigo. Gracias por tu claridad, tu compromiso y pues también tu tiempo, que te robamos un ratito. Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por querer escuchar un tema que a veces es tan técnico y tan distante y que nos ven así como, ay, qué raros. Reducción de riesgo de desastres. Caro, y antes de cerrar, ¿hay algo más que te gustaría compartir con quienes nos ven y nos escuchan? Bueno, primero, dar las gracias por estos minutos de su tiempo, pues, y de su paciencia, de escucharnos, de poder conectar y de poder hablar de algo que es tan lejano, parece, pero realmente es muy esencial. Entonces yo creo que es importante resaltar que en estos tiempos de cambios, de desafíos, debemos reafirmar ese poder en la fe, en el poder y en la transformación de la comunidad como esa base o como esa fuerza pues transformadora, que además es algo que es imparable, que tenemos que tener claro que el rol de las mujeres, de los niños, de los jóvenes, de los guardianes de los pueblos es esencial, que todas las voces importan. Y entonces
ahí quiero invitar como a detenernos un momentito y preguntarnos realmente cómo nosotros estamos cuidando esa energía que nos sostiene como comunidad, cómo nosotros también estamos cuidando de esta casa común. Entonces, ¿cómo podemos seguir hablando de resiliencia? ¿Cómo podemos seguir hablando de justicia, de empatía, de vida, si muchas veces no podemos comprender o entender esos conceptos más allá de nuestras propias necesidades? Entonces la invitación es a pensar en esos gestos sencillos, a pensar en las palabras auténticas, a pensar en esos abrazos sinceros que nosotros recibimos en los escenarios y entender que con eso nos transformamos a nosotros mismos y también transformamos a nuestra sociedad. Entonces eso nos permite mantener encendida esa llama de la transformación, esa llama del liderazgo, porque aunque suene repetitivo, nosotros vemos que el camino a veces es muy largo, pero se anda mejor cuando nosotros tenemos el alma encendida y el corazón lleno de un trabajo hecho con amor. Entonces, mi invitación es a que esa llama no se apague, a que justamente sigamos siendo en lo que hagamos ese faro en medio de toda esa oscuridad y ese motor que esté siempre andando, incluso en medio de la adversidad. Somos una tierra de lucha y tenemos que morir luchando siempre por sacar adelante ese territorio. Entonces, mi pregunta de cierre sería como, ¿estamos dispuestos a seguir siendo ese fuego que ilumine y que transforme la sociedad? ¿O no lo estamos dispuestos a hacer? Porque ser latinoamericanos nos lleva justamente a eso, tener un alma y un corazón de fuego y una alegría que irradia a los demás. Entonces, hay que trabajar por sostenerlo. Sí. Caro, muchísimas gracias por tu participación y por esta charla tan enriquecedora. Gracias por acompañarnos desde la Universidad La Salle, México. Seguimos impulsando la investigación y la acción con valor. ¡Hasta pronto!